Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al segundo conversatorio de activistas del Núcleo Milenio DISCA, que en esta oportunidad lleva por nombre Activismo DISCA en clave latinoamericana. Soy Juan Andrés Pino Morán, investigador principal de DISCA y académico de la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias por estar hoy con nosotras. Durante esta jornada nos acompaña Mildred Reyes, intérprete de lengua de señas, quien facilitará la comunicación con la comunidad sorda. Además, contamos con un sistema subtitulado automático en pantalla. Antes de iniciar, indicaremos que este conversatorio está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube del Núcleo DISCA durante los próximos días. Canal donde de igual manera podrán encontrar diferentes actividades que lleva en curso nuestro Núcleo DISCA. Les damos la bienvenida a los y las activistas que tendremos la conversación de hoy. Eduardo Holly, sociólogo, cofundador de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Argentina, además preside Rumbos Accesibilidad, es catedrático de Ramapo College en New Jersey, en Estados Unidos, y además integra el comité editorial de Disability and the Global South Journal. También contamos con Carolina Vallejo, quien es licenciada en Filosofía e Historia de las Ideas y es co-coordinadora e investigadora del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos en Discapacidad de Claxo. Actualmente cursa un posgrado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana de México y cuenta con diplomados de especialización en temas de discapacidad y ha impartido el primer curso de pensamiento crítico e interdisciplinario sobre DIS-capacidad en el programa de estudios especializados de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. También contamos con Luis Vera, sociólogo, experto por experiencia del Núcleo DISCA y destacado activista de las personas con discapacidad de Chile. Queremos recordar que en la parte final de este conversatorio tendremos espacios para preguntas. Por cuestiones de accesibilidad, solicitamos que las personas que tengan requerimientos específicos lo puedan escribir por el chat o directamente prendan sus micrófonos al finalizar esta primera parte de las preguntas. Para dudas o consultas más específicas, nos pueden escribir al correo electrónico del Núcleo DISCA, contacto@nucleodisca.cl. Bueno, sin más preámbulos y con la intención de conocer un poco más a nuestros invitados e invitadas, iniciaremos esta conversación contándole a la audiencia sobre su posición en el activismo. En ese sentido, nos gustaría conversar y responder a dos grandes preguntas. ¿Cómo llegaron al activismo? ¿Y qué destacarían de la situación actual de sus países o de sus experiencias en el activismo? Para responder a estas preguntas partiremos por Eduardo, luego con Carolina y terminaremos con Luis. Bueno, mucho gusto, un placer estar acá, muchas gracias Juan, un placer estar aquí contigo Carolina, contigo Luis y todos los y las demás participantes. ¿Cómo llegué al activismo? Planteado en esos términos, mi activismo precede en muchos años mi situación de discapacidad. Digamos, yo venía con un activismo ya de la época estudiantil, tanto en la Argentina, luego inclusive en Estados Unidos, en el movimiento de derechos civiles ahí, en el movimiento en contra de la guerra de Vietnam, y un activismo en una corriente, pues hice mis estudios en Estados Unidos universitarios, una corriente estudiantil que estaba muy involucrada en toda la denuncia de la guerra de Vietnam, la invasión norteamericana a la República Dominicana, la del 65. Entonces podía decir que tiene un activismo de tipo antiimperialista desde mucho antes de tener una discapacidad. Yo adquiero una discapacidad ya de grande, ya era sociólogo, formado, y recuerdo mi primer activismo, que fue en realidad un activismo no colectivo, sino individual. Estaba trabajando, viviendo en la ciudad de Nueva York, y tenía que ir a trabajar, era invierno, y directamente mi bus paraba para que yo pudiera subir a él. Entonces recuerdo de que
hice mi primer piquete bloqueando a el próximo bus que pasaba y obligando al chofer a que pusiera en funcionamiento el mecanismo para poder acceder al ómnibus y yo poder llegar a mi trabajo. Años después, cuando regreso a la Argentina, por unas lesiones que tuve en la pierna y entonces hasta esa época yo también caminaba con ortesis bilaterales, pero tuve una lesión en las piernas y me vi restringido en la silla de ruedas. Y ahí es donde realmente empiezo a descubrir, al menos en nuestro medio, todos los obstáculos con que me iba enfrentando, todas las situaciones que uno hoy llamaría discapacitantes. Pero la militancia en serio arrancó cuando en la ciudad de Buenos Aires se decide que va a ser autónoma y se convoca una convención constituyente, es decir, una convención estatuyente la llamaban, que era para redactar los artículos de la Constitución de la nueva ciudad autónoma de Buenos Aires, y ahí ya existía la entidad que yo presido, que es Fundación Rumbos, y junto con la arquitecta Silvia Coriat vamos a brindar nuestro asesoramiento y empezar una lucha para que la temática, el tema esté incorporado en la Constitución de la ciudad. Y ahí trabajamos sobre el articulado que tiene que ver con empleo y con el articulado que tiene que ver con accesibilidad. Eso fue, diría, una suerte de militancia más bien intelectual. Luego la militancia va más allá de eso y ya se convierte en una militancia inclusive callejera, inclusive de manifestaciones, cuando descubrimos que en la ciudad de Buenos Aires había habido un cambio en una ordenanza por la cual se permitía el achique de las puertas de ingreso a los ascensores. Y eso nos dejaba a muchos usuarios de silla de rueda o encerrados en nuestras casas o imposibilitados de ir a cualquier otro lugar. Y eso, el activismo que nosotros iniciamos en torno a eso con compañeras y compañeros que conocimos en la estatuyente, finalmente dio lugar a la creación de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces yo diría que hubo distintos momentos, unos de un activismo individual y otros de un activismo colectivo. Dejaría que otros respondan. Sé que hubo otra pregunta, pero no puede tomar más muchas tiempo. Gracias, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Ahí también le damos el pase también a Carolina para que también nos cuente también cómo fue su experiencia. También ella también ha militado en otros lugares, no propiamente también del mundo de la discapacidad, y que me imagino que son parte importante también para constituir su experiencia. No se te escucha. No se Carolina, no escucha, se te Carolina. escucha. Está muteada. Habilita tu micrófono. Ahí está bien. Olvidé prender el micrófono. Bueno, antes que nada, el agradecimiento por estar aquí, por la oportunidad del diálogo. Yo estoy muy contenta, muy honrada de estar con los compañeros, con Eduardo, con Luis. La verdad me entusiasma mucho poder estar en este espacio. Y bueno, sí, ¿cómo comienzo en el activismo? Yo creo que comienzo en el activismo siendo no activista. Yo recuerdo desde la vida estudiantil previa, muy involucrada en muchos procesos que tenían que ver quizás con la teología de la liberación, quizás como con esos espacios, y también desde la formación política de mis padres, que siempre han sido de izquierda, comunistas, y con la idea de que el activista en cierto momento, yo estaba convencida, estaba ahí en momentos coyunturales, pero no militaba. Y que la militancia implicaba ser siempre consciente de la existencia y de lo que implicaba existir políticamente en un mundo desigual. Entonces,
yo me llamaba a mí misma militante. Y creo que con el pasar del tiempo y con la experiencia de la discapacidad, no soy tan tajante. Y creo que el activismo es una forma de militancia también. Así que yo empiezo un poco a acercarme desde, sin dejar de lado como todas estas experiencias paralelas en temas de derechos humanos, muy cercana al trabajo con juventudes, por ejemplo, el derecho a la educación, lo que implicaba, ¿no?, la lucha por la educación gratuita en el Ecuador, como, y el empezar a asumir que vivo con una discapacidad hace que empiece a dar como toda mi energía de todo eso a pensar en que quiero estudiar, ¿no? Y es así en que emprendo una búsqueda por intentar acceder a un espacio universitario en el que no sea subestimada ni rechazada, ¿no? Como esos dos grandes polos. Recuerdo mucho, yo soy ecuatoriana, actualmente vivo en México, pero en Ecuador, cuando estudiaba mi carrera, además comunicación social, pasaba entre, tiene 10 porque no ve, aunque veían más, entre comillas, de lo que veo ahora, y entre no puede, ¿no? Por ejemplo, asignaturas como producción audiovisual, qué sé yo, ¿no? Que implicaban, pero ¿cómo va a ser? ¿Y este estudiante cómo lo va a probar? Y así dejé por un rato esa carrera, casi ya al terminar, y pasé a buscar otra en la que otra vez, ¿no? O la subestimación. Y vengo de un entorno en el que aprendí que los libros son importantes, que el conocimiento es importante, y no me podía conformar y cruzar los brazos y decir, ah, bueno, ya tengo 10. Y empecé la búsqueda por una universidad en la que pudiera estudiar. Así me lancé a México sin contar con becas ni apoyos económicos, un poco con los esfuerzos que hacía mi familia y con los esfuerzos que pude hacer yo misma entre la vida hippie de vender algo en la universidad y otras cosas que pude hacer y el apoyo que fue encontrando en la propia universidad, que estudié en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque ahí existe un programa que se llama Letras Habladas y que en su momento era pionero, ¿no? En generar herramientas para que personas con discapacidad visual, por ejemplo, podamos estudiar regularmente, ¿no? Como al mismo ritmo que otros compañeros. Y ahí estuvimos y desde ahí empecé un poco en una lucha que considero particular, entre comillas también, y que es la exigencia de reconocernos a las personas con discapacidad también como sujetos epistémicos, ¿no? Productores de conocimiento. Creo que actualmente y desde hace algunos años se habla mucho del extractivismo académico y de cómo el extractivismo académico ha violentado pueblos indígenas, pueblos racializados, etcétera, pero en la discapacidad también pasa y pasa todo el tiempo. Y es por eso que estamos precarizados y precarizadas y precarizadas, porque seguimos siendo únicamente, entre comillas, expertos por experiencia, pero no por nuestro oficio del conocimiento también, ¿no? Porque la experiencia y el conocimiento encarnado no es únicamente una cosa que pasa, ¿no? O se adquiere por habitarlo, sino porque habemos, así como hay artistas, así como hay creadores de cosas, así como hay ingenieros, etcétera, habemos quienes optamos por la posibilidad de construir conocimientos desde y con y para la discapacidad. Entonces, creo que desde ahí voy, desde la lucha en dejar de ser el objeto, sujeto de estudio o el fenómeno de estudio, a quienes se hacen las entrevistas para que un académico, académica o académica tenga los grados de investigador o los premios por investigaciones, sino saber que nosotros también podemos producir conocimiento.
Y bueno, la otra pregunta también ya no me alcanzó. No te preocupes, Carolina, muchas gracias. Ahí también, bueno, varias cosas que quizás también ayudamos para que Luis también quizás nos reflexione, que tiene que ver también con los desafíos que podemos enfrentar en torno a si es posible, por ejemplo, el activismo en la academia, cómo las personas con discapacidad también pueden militar en esos espacios, como Luis, que tú has transitado también desde los espacios colectivos hacia los espacios también académicos, cómo ha sido también esos tránsitos en el fondo y cuáles son las tensiones o desafíos que implica eso. Hola, hola, muchas gracias Juan. Un saludo afectuoso a Carolina, a Eduardo también. Por supuesto también un saludo a Florencia, a Pablo y a todos los investigadores y al equipo, a Andrea Medina, etcétera, del núcleo Disca, del núcleo Milenio Disca y el agradecimiento por levantar este tipo de espacio y a las más de 40 personas que hay conectadas, que me parece que es como ya es un avance. Sí, bueno, el activismo, bueno, yo empecé en el activismo cuando una parte de mí empezó a entender que vivía con una situación de discapacidad, que necesitaba otro tipo de apoyo. Entonces busqué en internet y llegué a la Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile, donde hacían, digamos, talleres y cosas de ese tipo en temas de tiflotecnología, ¿no? De tecnologías de apoyo para personas con discapacidad visual. Yo tengo una discapacidad visual congénita, digamos, a raíz eh, de una patología, ¿no? Como le dicen, de una situación, de una condición degenerativa de la retina. Y bueno, ahí eh, conversando con las personas, estaban necesitando personas que se incorporaran a trabajar dentro de la organización, ¿no es cierto? Y bueno, así es como llegué a una reunión un día en una universidad que ya no existe, acá en Santiago. Las personas de Chile van a entender eh, a qué institución me refiero, la Universidad Arcis, una institución que en algún momento fue una especie de bastión también del conocimiento crítico, que ya no existe. Y había una reunión del movimiento D, se llamaba, una agrupación una coordinación en realidad que agrupaba a, digamos, las organizaciones más tradicionales de la discapacidad, muchas veces conformadas por familias, amigos, ¿no? De determinadas condiciones, o bien usuarios, algunas con décadas de existencia, y por supuesto divididas por patología, ¿no? Y ahí resultó que había una persona, a propósito del extractivismo epistémico del que acaba y de los temas epistémicos que acaba de poner sobre la mesa Carolina, había una persona sin discapacidad, digamos, que era como el representante, era el presidente, y él iba a las reuniones incluso fuera de Chile. Y ahí conocí yo a una persona muy significativa en esta historia, que es Juan Carlos Aedo, a quien varias personas aquí conocen también. Y él se acercó a mí y me dijo, oye, ¿y nosotros por qué tenemos que estar toda la mañana escuchando hablar sobre discapacidad a una persona que no tiene discapacidad? Y bueno, larga historia hecha corta, esa conversación fue el puntapié inicial de el colectivo Palos de Ciego, que nació por allá en el año 2011, hace harto tiempo, ya 12 años atrás. Y ahí empezó fundamentalmente el activismo más fuerte. Yo había tenido experiencia de alguna manera similar a los que relata la compañera Carolina, el compañero Eduardo, en el sentido de que había participado, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, ¿no? Entonces había sido dirigente de mi generación, de mi carrera, no sé qué. Y entonces ahí empezó el activismo más fuerte, que alrededor del año 2011-2012, que es el activismo anti-Teletón, que yo diría que es una militancia que no va a terminar nunca probablemente en mi vida, mientras exista esa nefasta iniciativa, eh, y que tiene que ver con oponerse precisamente al enfoque caritativo, ¿no? de la discapacidad. Y bueno, después del enfoque del colectivo Palos de Ciego vino también otro colectivo, varios años después, llamado Acción Mutante, donde también teníamos la particularidad de que personas con distintos tipos de discapacidad y personas sin discapacidad estaban dentro de la organización.
igual que ocurría con el colectivo Palos de Ciego. Y que la participación protagónica, digamos, era en las marchas, en las vocerías, por ejemplo, en los discursos públicos, era de las personas con discapacidad, pero también había compañeras que no tenían, digamos, una situación de discapacidad. Y bueno, ahí surgió, y bueno, posteriormente, incluso desde el colectivo Palos de Ciego en adelante, como estudiante primero, después como profesional, en algún momento como docente universitario, se, se empezó a abrir el trabajo académico también, no necesariamente sobre discapacidad en un principio, pero también ahí yo descubrí en algún momento la compilación que hacen los británicos, el libro Discapacidad y Sociedad, compilado por Len Barton, y ahí entonces también me di cuenta que había sido un tema que estaba fuera de mi vista, dijo el ciego. No sabía yo que había una teoría social de la discapacidad, que había una teoría de la opresión social de la discapacidad. Y bueno, creo que el tema del activismo académico lo podemos seguir discutiendo. Muchas gracias. No, muchas gracias Luis, agradecido de las tres respuestas. Y bueno, sumándonos un poco a esta conversación, uno de los tópicos que queríamos hilar en el fondo tiene que ver con esto de pensar el activismo en clave latinoamericana. Y ahí viene este segundo espacio para conocer de sus aprendizajes, sus reflexiones, qué aprendizaje, pensando también un poco en lo que dice Luis, eh, consideran que son pertinentes o aplicables del modelo social o del movimiento de vida independiente, que han sido como grandes elementos que han permitido las reivindicaciones de las personas con discapacidad en Latinoamérica, pero pensando en su contexto específico. ¿Qué pudiésemos como tomar de eso, del modelo social o del movimiento de vida independiente? ¿Qué cosas fueron aplicables o no son tan aplicables también en los contextos latinoamericanos? Ahí dejo también a Eduardo. Bueno, quiero arrancar desde la mención que hizo Luis y que acaba de hacer tú acerca de el desarrollo del modelo social. Tengamos presente que eso surge en los años 70 en UPIAS, desde aportes de quienes estaban en UPIAS y que eran militantes de izquierda, provenientes de distintas corrientes del marxismo. Pero lo interesante es que hay antecedentes conceptuales y de activismo que lo preceden en muchísimos años a esta teorización, pero que están reflejadas en ese modelo, aunque quienes lo hayan delineado no fueran conscientes de esta historia. Y me refiero a las consignas que guiaron luchas de personas en situación de discapacidad a lo largo del siglo pasado. 1935, postremedias de la Gran Depresión, 300 integrantes de la Liga de Discapacitados Físicos de Nueva York ocuparon durante 9 días oficinas estatales de empleo para reclamar puestos de trabajo. Y se les negaba, ¿por qué? Porque tenían polio o parálisis cerebral. Lograron 1.500 puestos a nivel local. En el 37, trabajadores ciegos de un taller protegido de producción hicieron una huelga en Pittsburgh, Pensilvania, reclamando el derecho a sindicalizarse y negociar convenios colectivos de trabajo. Abrumados como estaban o como se sentían de la sobreexplotación a la cual estaban expuestos. Y sabemos que los talleres protegidos de producción son lugares de sobreexplotación. En el 44, en el Reino Unido, hubo una ley de empleo que estableció un cupo en empresas de más de 20 empleados, un cupo del 3% de la fuerza de trabajo. Y lo interesante es que esto se hizo en un acuerdo entre el capital y el Partido Laborista y los sindicatos laboristas estaban temerosos de la influencia del socialismo en esa época. Y era una manera como de frenarlo. Pero en América Latina tenemos antecedentes que se remontan a la primera mitad del siglo XX. En el 17, estudiantes ciegos del Instituto Nacional de Ciegos de Buenos Aires hicieron una huelga reclamando representación igualitaria en el comité directivo de la institución. En la misma época que se estaba haciendo el movimiento que impactó en toda América Latina, de la reforma universitaria del 18,
que estableció en las universidades públicas de la Argentina al menos el gobierno tripartito con representación de estudiantes, de docentes y de egresados. O sea que ahí ya había el concepto, aunque no se lo expresaba de esa manera, de nada sobre nosotros y nosotros, desde el lugar de los estudiantes, no estoy hablando, es decir, y en este lugar, del lugar de los jóvenes con discapacidad visual en Argentina. Estudiantes ciegos también, en los años 30 mexicanos de México hicieron múltiples manifestaciones con el mismo sentido. Si nos remontamos a al periodo mismo cuando se surge el modelo social de la discapacidad, en latitudes latinoamericanas se estaban desplegando luchas que, emparentadas con ese modelo social, a través de sus consignas. Yo me puedo referir a lo que pasaba en la Argentina, otros aportarán de lo que pasaba en otros países. Yo me remito a luchas impulsadas en la Argentina por el Frente de Lisiados Peronistas y un CEL que de la Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado. ¿Y cuáles eran las consignas? Trabajo, vivienda, lucha contra la sobreexplotación en los talleres protegidos de producción, lucha por poder ganarse la vida trabajando, es decir, con el fruto del trabajo para cubrir necesidades personales y familiares, lucha por contar con vivienda accesible y asequible. Ahora, estas son reivindicaciones que no eran solamente del movimiento de personas en situación de discapacidad, sino que son reivindicaciones generales. A ver, la lucha por el trabajo y buenas condiciones de trabajo es lo que impulsó el desarrollo del sindicalismo en todo el mundo. Las tomas de tierra, y conozco de las de Chile de muy anteriores a Allende, por ejemplo, y en toda América Latina, tomas de tierras, era por tener un techo, un lugar digno donde poder vivir. Y que eso motorizó muchas luchas y que dio lugar en algunos países a acciones por parte del gobierno a través de la vivienda social. Ahora, entonces yo me haría la siguiente pregunta, a partir de estas reflexiones. ¿El activismo en discapacidad ha sido y es clasista? Yo creo que es una pregunta que nos las tenemos que hacer. Yo argumentaría que lo ha sido, por las consignas, por las formas de lucha callejeras, combativas, y en muchos casos por la proyección que en estas luchas había para una transformación radical y de raíz de las estructuras socioeconómicas de las sociedades en las que vivimos. Y de alguna manera explícita o implícitamente, yo diría que el concepto subyacente a nuestras luchas a lo largo de la historia ha sido reconocer que toda persona debe ser valorada por lo que puede aportar a la sociedad y que a cambio de eso, lo que sea que pueda aportar, reciba lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Necesidades que van a ser históricamente cambiantes, obviamente. Y de alguna manera, hoy esto se retoma en las críticas al capacitismo, que debiera, desde ese lugar, confrontar con la exigida productividad requerida en el sistema capitalista en que vivimos. Ahora, yo hace 15 años, y algunos de ustedes lo conocerán, publiqué un artículo en Le Monde Diplomatique que se tituló Discapacidad y empleo por el derecho a ser explotados. Un título que casi lo dice todo. ¿Por qué? Porque yo estaba ubicando a la discapacidad como una categoría inherente al capitalismo, una categoría para justificar la exclusión de aquel sector de la población que para el capitalismo era considerada incapaz de ser productivo, es decir, incapaz de con su trabajo generar suficientes ganancias para quien te empleara. Entonces, para mí ese concepto es lo que nos define en las sociedades en que vivimos, explica nuestra condición de desempleados crónicos, explica nuestra marginación presupuestaria en políticas de Estado, tanto en materia de educación, salud, vivienda, accesibilidad. Y yo argumentaría que si compartimos esa comprensión de la discapacidad, que hace a la esencia del modelo social, entonces deberíamos comprender que nuestras luchas y nuestro destino está íntimamente ligada a la de la amplia mayoría de trabajadores, sean ocupados o desocupados, en nuestro continente.
Y dejo la palabra. Muchas gracias, Eduardo, por tu recopilación histórica también y por tu análisis también. Y ahí, bueno, dejamos ahí a Carolina para ver también quizás cómo lo visualiza ella, cómo lo ve en sus lugares de trabajo, en sus experiencias también entre Ecuador y México. Pues yo creo que un poco en la línea de lo que plantea, ¿sí se me escucha esta vez? Allá. Una disculpa Sí. que en México tiene siempre mucho ruido, así que van a escuchar un ambiente de las calles muy ruidoso. Siguiendo la línea de lo que plantea Eduardo, yo creo que hoy por hoy nos estamos enfrentando a un activismo en América Latina en discapacidad que tiene un grave problema, ¿no? Y que es con el que yo me he encontrado. Y es la idea de no estamos teniendo un ejercicio de memoria, ¿no? Porque pareciera que hay un eslabón entre las críticas que se pueden hacer a muchas cosas, a muchas asociaciones. En el caso de Ecuador, por ejemplo, yo pienso mucho en las críticas que se hace a lo que son hoy los frentes, ¿no? Los frentes de ciegos, los frentes, ¿no? ¿Qué es lo que y cómo se han institucionalizado? En relación a eso, ¿cómo surgen los nuevos colectivos? Quizás surgen en el marco de los derechos sexuales, desde los procesos identitarios, desde la significación del ser disca, del ser loca, pero yo creo que hay un problema en que nos estamos olvidando de hacer memoria y tener en cuenta que hoy por hoy los colectivos, que hoy podemos estar en estos otros lugares, ¿no? Hoy podemos estar hablando desde, por ejemplo, las mujeres transchuecas que se enuncian así en Colombia, desde el ser mujeres feministas, feministas, es también resultado de todas estas luchas que han existido en América Latina. Y que creo que esa falta de ejercicio de memoria también hace parte de estas responsabilidades dentro de la academia, ¿no? Que es esta academia élite, que es esta academia que ha servido también para que el modelo social llegue a América Latina de forma colonial. Yo creo que el modelo social es un dispositivo colonial de dominación porque no sabemos si no nos acercamos profundamente, teorizamos, aprendemos inglés, porque desde ahí, ¿no? Saber que hay una compilación traducida al español y de ahí el resto de cosas siguen siendo inaccesibles, inasequibles. Y eso implica que el modelo social que nos llega es esta perspectiva ONGera, derecho humanera, vaciada del carácter político en el que es imposible dejar de lado, desde donde quiera que estemos, y es el lugar ¿no? Que lo mencionaba Eduardo, esta relación que pareciera encarnada entre pobreza y discapacidad, el lugar del trabajo, el lugar de los derechos no vaciados de sentido, como si hubiera una mano que ya no es la mano del milagro de Dios, pero sí la del Estado, que nos da cosas. A mí me enoja mucho cada vez que escucho una publicidad, una propaganda del Congreso de México que dice, este año les hemos dado derechos a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Quién? A nosotros no nos han dado nada, nadie. En todo caso, quienes nos han dado derechos a los más jóvenes en esto son quienes lucharon atrás. No un grupo de congresistas, no, quienes luchan. Y entonces pienso, cuando yo me acerco a los colectivos, a las compañeras, a los compañeros, y hablo en el caso de Ecuador sobre todo, que he sentido mucho este distanciamiento con los frentes, con las asociaciones, porque pareciera que son disputas distintas, pero nos estamos olvidando que ellos, que ellas,
de estas asociaciones fueron los que lucharon en Ecuador en los años 90, en la toma de los torniquetes en Guayaquil, son quienes se organizaron para que esa famosa ley y ese momento, entre comillas, de gran auge que hubo en el gobierno, cuando en la vicepresidencia de Lenín Moreno, porque no hablemos de esa presidencia y la vergüenza que significa para las personas con discapacidad, pero eso, ¿no? Queda en el imaginario, en Ecuador específicamente, como si fuera una cosa de, fue Lenín Moreno, ¿no? Porque, pues se compadeció, porque él vive lo mismo. Negando toda la historia. Yo creo que el compromiso ético, político y otra vez, insisto, epistemológico, es ese ejercicio de memoria, ¿no? Es estar insistiendo en que hoy podemos estar, hoy podemos nombrarnos, hoy podemos decir un montón de cosas, acceder, hoy podemos estar hablando de otros giros gracias a eso. Aunque hay muchas cosas que tenemos que seguir disputando, ¿no? Yo insisto, el tema de la precarización de les académicas o con discapacidad es brutal, ¿no? La falta del reconocimiento de que podemos producir, que podemos dar conocimiento, producir conocimiento, generar, crear conceptos, pareciera que no, ¿no? O sea, hay un limitante. Usted llegó bueno, qué bueno, ya estudió, ya se le dio su derecho, ¿no? Pero después, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, creo que hay, en América Latina nos enfrentamos a la posibilidad de engranar, ¿no? Estos eslabones que estas prácticas coloniales han decidido separar, han decidido no contarnos la historia, ¿no? Si no fuera por el trabajo que se han venido haciendo desde Argentina, en América Latina ni siquiera nos enteraríamos del Frente de Lista de los Peronistas, ¿no? Que es quizás lo más emblemático, o la manifestación en Bolivia, pero y las otras, ¿no? Que uno cada vez se entera si no es por investigadores o por activistas, pero ¿cómo generar estas prácticas? Porque también tenemos el derecho a la memoria, el derecho de saber que tenemos una historia forjada, que tenemos, ¿no? A nuestros antepasados que lucharon y siguen luchando desde sus trincheras, para podernos permitir hoy quizás tener un colectivo de disidencias sexuales, ¿no? Quizás poder tener cierto acceso, ¿no? A la universidad o al colegio. Y esto sin dar por hecho que es justo la perspectiva colonial con la que nos llega el modelo social, de decir, bueno, ya se superó, porque lastimosamente sigue siendo el 70% de personas con discapacidad en América Latina quienes están en pobreza y extremo pobreza. Entonces, hay mucho como que seguir tejiendo, pero como que pondría la clave en el ejercicio de memoria y en la posibilidad política de reconocernos en nuestros contextos, ¿no? Y reconocer este vínculo y saber que quizás estamos en otro lugar, en esta individualización a la que nos obligó el capitalismo y el capacitismo, que nos hace pensar que yo me superé, ¿no? Yo ahora soy tal cosa, yo soy el ejemplo capacitista, pero en definitiva, el colectivo DISCA, nos hermanamos en función de la desigualdad de lo que implica. Entonces, creo que poder tener ese panorama nos permitiría ir construyendo prácticas transformadoras también. Perdón si me Muchas gracias. No te preocupes, Carolina. Dejamos también ahí a Luis que nos cuente también un poco de su apreciación en torno también a la realidad chilena, cómo lo visualiza estos ejes de colonialismo, capacitismo que impera también en la cultura chilena, y cuáles serían como estos ejercicios también para recuperar esta memoria o tejer alianzas con los pueblos hermanos de Latinoamérica para las luchas. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias Eduardo también y Carolina por sus reflexiones, el recorrido histórico de Eduardo notable también. Y sí, hay muchas coincidencias. A ver, aquí hay
particularidad que es necesario para mí explicitar, y es que, claro, las tres personas que estamos acá tenemos experiencia y vinculaciones también con el mundo académico, y eso es algo que yo ahí, para mí hay un primer desafío, ¿no? Que es el desafío de la traducción, le podríamos llamar de alguna manera, ¿no? Del lenguaje académico a la vida cotidiana también de las personas que viven en una sociedad eh, donde se ha mercantilizado todo, incluyendo la vida social, la vida afectiva incluso, y donde también las compañeras con discapacidad son las personas que tienen menor acceso a la educación, etcétera, ¿no? Al ejercicio de los derechos más fundamentales. Entonces, también ahí me surge el tema de cómo se relacionan los discursos con las prácticas. Siento que a veces los movimientos sociales actuales a veces entran más en la lógica de la policía como del lenguaje, ¿no? Entonces, no se dice discapacitado, no se dice minusválido, no se dice no vidente, y por supuesto son cuestiones que resultan hasta cierto punto violentas en el aspecto simbólico, ¿no? Para muchas personas, incluyéndome, ¿no? Pero a veces nos perdemos tal vez en la academia o en los círculos más intelectuales, donde hay más pensamiento teórico, más lectura y más acceso a lo que se está diciendo en otras partes del mundo también. A veces nos perdemos en esto y solamente descartamos un discurso porque usa un término inadecuado, cuando a veces ese discurso puede estar asociado a prácticas que sean mucho más transformadoras que las prácticas de quienes tienen discursos en los que reemplazan simplemente los términos, ¿no? Y dejan de hablar de minusválidos, pero en realidad están, eh, en el fondo, iba a decir una palabra muy complicada que me arrepentí, pero en el fondo están de todas maneras trabajando o tratando a las personas como minusválidas, ¿no? A pesar de usar términos correctos, ¿no? No sé si se entiende, creo que ahí también hay una complejidad en eso también, en el tema terminológico. Creo que también hay un tema, precisamente en relación a lo que mencionaba de la lógica neoliberal, del pensamiento único también, ¿no? Lo único que tenemos es este capitalismo, lo único que tenemos es esta competencia, esta selva, ¿no? Competitiva, narcisa, etcétera. Y entonces está el problema de cómo develamos y trascendemos esa lógica también. Cómo develamos, ¿no? Y cómo en las conversaciones cotidianas hacemos ver que no solamente hay que hablar de los memes que están de moda, de la serie, de la última serie que vi en Netflix, o de este tipo de cosas, ¿no? Como de la banalidad, de lo que el sistema te vende, ¿no? Y lo que uno termina comprando a veces sin quererlo. Creo que hay un tema también en develar esa lógica, cómo develarla y trascenderla, porque no es fácil, porque está todo muy bien pensado, ¿no? Ejemplo de ello es la Teletón, ¿no? Donde se mercantiliza un derecho, como dice una querida amiga Carolina Ferrante, que también está en este espacio viendo este conversatorio ahora. Un saludo, Carolina. En el fondo se da esta paradójica, ¿no? Y este mensaje en la era de los derechos, como se titula un texto por ahí de Carolina sobre la Teletón, donde, claro, se transforma en se vende como lógica solidaria, una cuestión que no tiene nada que ver, que es absoluta en las antípodas de la solidaridad, ¿no? Y bueno, más allá de eso también, superar la lucha, la lógica de la lucha por los derechos también en esta clave liberal, como no, yo tengo derechos, y creo que ahí también hay un cuento, también hemos pisado un poco el palito, ¿no? De los organismos transnacionales en el fondo que están ahí, pero que en el fondo no cambia nada, ¿no? Y cambian los discursos y la gente se reúne y aparecen en los medios de comunicación firmando declaraciones que después no cumplen y todo eso. Luego, en cuanto a recuperar la historia, me parece que efectivamente tenemos que recuperar la historia del activismo en clave como de lo que de las sociedades colonialistas en las que nos encontramos en este momento, pero también me parece importante, siguiendo al compañero Yarza de los Ríos, por ejemplo, y algunos trabajos que se han hecho en el grupo de trabajo de Claxo, que yo también estoy formando parte ahora, es también recuperar la historia de la cosmovisión tradicional de los pueblos de este lado, antes de la colonización, ¿no? Donde, por ejemplo, la palabra discapacitado no existía, ¿no? De lo que se ha investigado hasta el momento, de lo que yo tengo noticia, la palabra discapacitado no existía, ¿no? En las lenguas de los pueblos de este lado del mundo. Entonces creo que ahí hay una cosa que es mucho más interesante, y en ese sentido también, con esto termino, que
comprendamos que la discapacidad puede ser la punta de lanza de la construcción de otros mundos posibles también y por lo tanto de la lucha anticapitalista. Yo coincido plenamente con Eduardo también en esa historia, pero también en esa necesidad y en ese cariz político, como decía también Carolina, que tiene la discapacidad en torno a que efectivamente se puede convertir en una herramienta para luchar contra el capitalismo. Mucho, no para integrarnos ni para incluirnos, ¿no? Que no queremos eso, yo no lo quiero, sino para transformar y para imaginar otros mundos posibles. Gracias. Muchas gracias, Luis. Agradecemos también a Carolina. Ahora queremos, también el tiempo se ha pasado muy rápido, pero también muy entretenido con respecto a todas las reflexiones, las inflexiones también para poder pensar y problematizar las formaciones que llevamos en torno a estas comprensiones coloniales, sobre todo sobre la discapacidad. Vamos entonces a dejar abierto, si es que quieren escribir alguna pregunta, alguien quiere dar algún comentario, quiere hacer alguna acotación, ya que nos quedan los últimos 10 minutos de este conversatorio. No queremos dejar de lado a nuestro público que está ahí escuchando. No sé si hay alguien que quiera también, o si quiere hacer algún Hola, comentario, alguna profundización. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Carolina, no sé, perdón, Machito, creo. Maquito, sí. Hola, Maquito. un gusto a todos. Me gustaría hacer una pregunta que se ha planteado durante harto momento de este conversatorio respecto a el extractivismo del saber, el extractivismo del conocimiento. Y me gustaría consultarles cómo creen que esto repercute directamente no solo en temas de derechos, sino que también en torno a la salud mental de las personas que hacemos activismo desde la discapacidad diversas funciones. Eso. eh, Muchas gracias. Muchas gracias, Maquito. Ahí. No sé si quizás pudiésemos partir con Carolina, después podemos pensar también en Eduardo que quiera, o alguien que quiera responder esa pregunta, pero me imagino que Carolina, que tú has dado también en ese punto. Pues yo creo que en definitiva lo que significa colectivamente este extractivismo es un lugar que no solo, o sea, que afecta a nuestra salud mental y repercute directamente en tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es una cadenita, ¿no? Lo que hablar de la discapacidad desde esta perspectiva de las ONGs, desde este empaquetado, diría yo, de ciertos espacios que se nos han vendido, ¿no? Lo que implica es que detrás de eso hay todo un trabajo que no se reconoce, ¿no? Yo pienso, ahorita se me viene a la mente en estas experiencias en las que me han invitado justo a un evento supuestamente de derechos humanos y académico que organizaron algo de la ONU y Flaxo en Ecuador, ¿no? Y entonces me enviaron todo lo que yo debía decir, hasta las diapositivas que yo debía hablar sobre la convención. El evento se llamaba Defendamos la Convención, una cosa así. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero, ¿no? Todo eso decía, ¿y cómo tienes que hacer tu taller accesible? Y tienen tus diapositivas que ser valoradas por el coso de Windows y en realidad no eran accesibles para mí. ¿Cuántas personas con discapacidad estábamos en ese taller generando herramientas? O sea, es decir, dictando talleres. Fue una jornada de una semana. ¿Por qué no se piensa que también podemos decir cosas? Las herramientas se generan porque se asume que siempre vamos a ser el pasivo, ¿no? El que recibe. Entonces, ay, claro, hay que hacer la jornada de capacitación en derechos humanos para la... Eso implica el extractivismo, porque a la final estas organizaciones, estos proyectos,
surgen a partir de personas con discapacidad que están dando su esfuerzo. ¿Y cuánto nos pagan? Y tenemos que acceder a eso, ¿por qué? Porque hay que comer, ¿no? Y entonces, pues hay que ser asistente del gran especialista de la diferencia, y lo estoy diciendo en términos muy generales. ¿Y cuánto te pagan por ser adjunto? ¿Cuánto te pagan por ser experto por experiencia? Entonces, otra vez volvemos al círculo del derecho del trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es el reconocimiento a nuestro trabajo? Y seguimos siendo precarizadas. Entonces, los procesos de autoestima, los procesos del cansancio físico, que todo eso va repercutiendo, repercute en la posibilidad de nosotros vamos produciendo también. Entonces, es un ejercicio político y yo creo firmemente que la lucha anticontracapacitista tiene que ser, ¿no?, decolonial y tiene que ser anticontracapitalista y tiene que entendernos desde estos otros lugares, ¿no? En los que va implicando la posibilidad de sabernos sujetos políticos, que podemos construir, que podemos crear conceptos, ¿no? Que es sorprendente y últimamente he contado un montón esta anécdota porque me resulta descabellante. Claxo publica un libro sobre Marx, Gramsci y Mariátegui. Portada del libro, Marx, Mariátegui y Gramsci caminando. Nos olvidamos que Mariátegui era usuario de silla de ruedas. Lo borraron, ¿no? El blanqueamiento aplica para la discapacidad. De pronto lo pusieron a caminar, porque además la foto con la que va la caricatura coincide con la edad en la que Mariátegui usaba silla de ruedas. Pero ¿por qué lo blanqueamos? ¿Por qué lo normalizaron? Y sin el más mínimo pudor, o sea, nadie ha dicho nada, ese libro se sigue difundiendo. Eso pasa, ¿no? Y es Mariátegui, no estamos hablando de Carolina, no estamos hablando de alguien que sí se reconoce. Entonces, yo creo que por ahí como encaminaría un poco lanzando muchas cosas. Muchas gracias, Carolina, por tus reflexiones. Vamos a hacer por el tema de tiempo las dos preguntas, las últimas preguntas. Vamos a darle paso primero a Carolina y después a Jaime, y después vamos a darle el espacio para que responda Eduardo y Luis, pero para tener todas las preguntas puestas en la mesa y ahí que se tomen de los hilos que quieran profundizar. Así que Carolina, adelante y Bueno, bienvenida. gracias. Hola. Bueno, un gusto oírlos. Celebro de nuevo este espacio que está buenísimo lo que están generando. Y mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que podemos potenciar estas luchas situadas, esta recuperación viva de lo contextual en cada uno de nuestros países a nivel colectivo? Porque siento que esto está espectacular y es el camino que hay que seguir, pero también siento un desfase que existe respecto a este tipo de conciencia en las agrupaciones más generales. Entonces, pienso qué estrategias podrían desarrollarse para que no se esté luchando por cuestiones tan básicas como, por ejemplo, en Argentina hace un poquito tiempo atrás, por las pensiones de discapacidad, o sea, que es algo como una lucha muy retrógrada, pero necesaria en contextos de recorte neoliberal, o que, por ejemplo, en Chile no esté tan instalada, salvo por el enorme trabajo que ha hecho Palos de Ciego y Acción Mutante, y más allá que eso se ha replicado mucho, la lucha contra la Teletón. Entonces uno dice, ¿cómo se podría contagiar estas reivindicaciones más contextuales a todo el colectivo? Generar acción colectiva. Gracias, Carolina, por tu pregunta. Ahí dejamos después abierto para Eduardo. Eduardo, porque vamos a hacer esta segunda pregunta, Eduardo, y pasamos a las respuestas. Vamos a dejar a Jaime primero para que hagamos las preguntas y después tengamos todo el tiempo para responder. Hola compañeros, buenas tardes, un placer saludarlo a todos, a Carolina, a Lucho, a Eduardo, y quisiera hacer una
pregunta que justo me estaba reflexionando hoy día de una manera, pareciera que estoy un poco conectado con la Carolina, y es que está reflexionando respecto de el contexto marxista latinoamericano. Usted, bueno, todos acá conocemos la carta de Marx a Simón Bolívar, donde Marx habla que el contexto latinoamericano ni siquiera debería ser considerado porque Latinoamérica es básicamente un país que está muy atrasado y que está muy lejos de ser un país industrial. Sin embargo, nace intelectuales como Mariátegui, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto aquí es, como mi reflexión, siendo un ferviente marxista, digamos, y haciendo la crítica eh, a, por ejemplo, cuando uno lee a Engels, eh, en los textos de Engels también ni siquiera se plantea específicamente a las personas con discapacidad como parte del sector proletariado, porque para él ellos no son parte de la fuerza de trabajo. Entonces, teniendo ese contexto y sobre todo teniendo argumentos como lo que plantea Marx en el 18 Brumario, donde plantea a cada cual según su necesidad y a cada cual según su capacidad, y ahí podemos tener la crítica capacitista de lo que plantea el marxismo tradicional, teniendo todo ese contexto y sabiendo todo el empuje de la perspectiva revolucionaria que ustedes han planteado, ¿cómo le damos esta vuelta al marxismo clásico? No sé si se entendió la pregunta después de toda esa No, reflexión. de todas maneras, Jaime, de todas maneras. Gracias. Bueno, dejamos ahí abierto para que Eduardo y después Luis puedan tomar hilo de varios de bueno, los comentarios y de las preguntas de Carolina y Jaime. Bueno, ¿me habilitan el micrófono? Está habilitado, Habilitar Eduardo. micrófono. Está ¿No? habilitado. ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Te escuchamos súper bien. Perfecto. Bueno, yo creo que tenemos un problema, en parte, todos hemos hablado de esto, Carolina Ferrante también se remitió a esto, pero yo quiero volver a la pregunta tuya del contexto latinoamericano, porque creo que entendiendo el contexto tal vez podemos sacar alguna conclusión de entendiendo el qué pasa acerca del qué hacer. Ahora, acá hablamos de que nuestros países están sometidos como si fuéramos neocolonias. De acuerdo. Los resortes fundamentales de todas nuestras economías están en manos del capital financiero e industrial internacional. Y eso bajo el dominio del capital norteamericano. Y las políticas económicas, casi sin excepción, de nuestros gobiernos están visitadas por el Fondo Monetario Internacional. Todos tenemos un endeudamiento que es impagable. Sufrimos una polarización de clases cada vez más aguda y cada vez hay una masa de trabajadores empleados y desempleados crecientemente pauperizados o, por decirlo en otros términos, empobrecidos y con tasas de desempleo en alza. Y también tenemos ante esta realidad, y lo estamos viviendo, por ejemplo, en el proceso electoral argentino actual, políticas de Estado regresivas en materia de derechos laborales, sociales, jubilatorios, educación, salud y vivienda, que nos afectan a nosotros como colectivo. Pero lo interesante es que hay una reacción social en toda América Latina. La hemos visto en Colombia, la hemos visto en Ecuador, la hemos visto en Bolivia, la vemos en Chile, la vemos en Argentina, la vemos en muchísimos países con movilizaciones que se enfrentan a las políticas represivas. Ahora, y por otro lado, también tenemos lo que algunos llamarían, al menos de Estados Unidos, la nueva ola rosada, lo que llaman la pink wave, los gobiernos que se autoproclaman progresistas, nacionales y populares, que cada vez más llegan al poder en alianzas con sectores de derecha. Y eso, en el contexto que estamos viviendo, marca unos límites que yo diría son insalvables a la implementación de políticas progresistas. Entonces, en este contexto, pensar en qué y cómo hacer desde la discapacidad, para mí, mi manera de ver, solo tiene sentido
como parte de una lucha, como dije antes, antiimperialista, anticapitalista y propositivamente en la construcción de una salida socialista, porque presentaría la única posibilidad de comenzar a atender necesidades elementales. Y fíjense que yo no estoy hablando de derechos, estoy hablando de necesidades. Y yo creo que tenemos que volver a comprender que tenemos que pensar en cuáles son necesidades insatisfechas. Se dice que detrás de todo derecho hay una necesidad, o toda necesidad se expresa a través de un derecho. Ahora, hubo cuñas en el pasado en las cuales pudimos lograr algunas reformas legislativas, acciones positivas desde el Estado, pero la crisis actual del capitalismo explica por qué hemos perdido muchos de esos logros. Al menos en Argentina lo hemos perdido. Y la dificultad en recuperarlos en este sistema. Pueden haber otras cuñas que surjan, pero lograrlas, lograr algo y sostenerlo va a depender de una lucha sostenida en el tiempo. Pero esa lucha, y ahí tenemos que tener cuidado, desde mi perspectiva, no podemos y no debemos ejercerla guiotizándonos. Es decir, como discas por un lado y el resto por otro. Porque si reconocemos que tenemos problemáticas vitales similares, entonces nuestra agenda tenemos que llevarla en todas las luchas que se están llevando adelante en nuestros países. Y en ese proceso llevar nuestras consignas, llevar nuestros reclamos, salirnos del gueto de la discapacidad. Y ahí hay una frase que Redi acuñó en la crisis del 2000-2001. Uno podrá discutir el término, primero se acuñó como integrarnos, después se cambió por incluirnos en las luchas para luchar por nuestra inclusión. Uno puede ir mucho más allá de esa manera de formularlo. Yo diría incluirnos en las luchas porque no nos queda otra. Hasta ahí quiero llegar. Más allá de que hay mucho para hablar respecto a cosas que vos mencionaste, Carolina, y que tienen que ver con la convención. Y sí quiero señalar dos cosas, si se me permite. Ojo con la convención, que se ha convertido en una suerte de Biblia. Tengamos presente que la convención, que todos acá, todos en general ha sido como cooptada por el establishment. Esta convención tiene un sesgo ideológico fundante, es que enfatiza derechos individuales y no derechos colectivos. Es una convención que se autodefine y se concibe como derechos humanos, pero no como derechos económicos y sociales. Y eso marca una diferencia, marca un límite conceptual muy serio. Y ha hecho de que muchas organizaciones militantes, activistas, a partir de la convención, se han ONGizado, convertidos, han dejado activismo, se han convertido más en ONGs de las tradicionales y enfocan su lucha en cuestiones legales y burocráticas y desligadas de otras luchas que se dan. Y no nos olvidemos quién produce esta convención, más allá de los aportes que muchos de los aquí presentes hayan hecho en la convención, es una herramienta de Naciones Unidas y tiene un manejo ideológico sesgado, que no tiene nada que ver con luchas anticoloniales, sino todo lo contrario. Muchas gracias, Eduardo, por tus reflexiones. También vamos a darle el último tiempo, ya que estamos finalizando, a Luis, por si quiere también hacer las últimas reflexiones y comentarios. Muchas gracias, voy a ser muy breve porque sé que ya nos pasamos. Desafíos del presente. Primero, la construcción de alianzas políticas para la lucha antifascista, ¿no? Y para hacer frente a la contrarrevolución conservadora en Chile en particular, ¿no? Yo pienso que estamos en ese espacio, en ese momento, ¿no? Necesitamos luchar contra el fascismo, se nos viene encima, ¿no? Ya sabemos que la ultraderecha puede
acceder a un nivel tal de manipulación ideológica de la población en masa como nunca se había visto en la historia de la humanidad, y es tanto así que ahora ellos están pidiendo sufragio universal, ¿no? Y que ahora el sufragio universal significa que en Chile tenemos 36 personas pinochetistas, abiertamente pinochetistas y recalcitrantes, ideológicas, confesionales, religiosas, sentadas en un consejo que supuestamente va a intervenir en un proceso constituyente, ¿no? Creo que eso es un primer punto. El segundo punto, a propósito de la pregunta que hacía Carolina, me parece que el arte puede ser un medio, y es un medio de lucha política y un medio de lucha epistémica a propósito de los temas que se han puesto acá también. Creo que ahí hay un punto clave también, ¿no? No solo de discursos vive el hombre y la mujer y las personas, ¿no? Entonces creo que ahí el arte nos permite precisamente hacer este proceso de transformar y de imaginar el mundo. Y en cuanto a lo que mencionaba Jaime, bueno, yo pienso que hay que superar las lógicas de las teorías omnicomprensivas, ¿no? Creo que dentro de la ciencia se habla ahora de la interdisciplina, de la transdisciplina, y me parece que hay que recuperar lo que hay que recuperar del marxismo, como el concepto de praxis que se me viene ahora a la cabeza, ¿no? En conjunto con las epistemologías de los pueblos americanos preexistentes al colonialismo. Vuelvo a reiterar, me parece que ahí hay un tema fundamental que nos permita construir una sociedad. Yo no sé si el socialismo es el único camino como lo conocimos o como se plantea desde los discursos más del poder, o los discursos centrales, de los países centrales, ¿no? Pienso que por este lado, a propósito de lo que decía Eduardo en cuanto a los derechos colectivos, a los derechos de la comunidad, a los derechos de la madre tierra, se está hablando ahora también. Creo que ahí hay mucho que rescatar de las epistemologías, de las formas de comprender y relacionarse con el mundo de los pueblos preexistentes al colonialismo para imaginar mundos posibles y construir alianzas. Muchas gracias, compañero. Bueno, compañeros y compañeras, agradecido de todo este momento. Han salido reflexiones muy, muy importantes. Esto va a quedar grabado también y se va a subir a la página que tiene Disca en YouTube. Así que nada más que agradecer a los ponentes, a los participantes también. Agradecemos también a Mildred Reyes, la intérprete de lengua de señas, por su presencia de hoy, y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos también ahí subiendo material, haciendo invitaciones, y esperamos encontrarlos en otro momento, en otro lugar, y remando con la misma fuerza. Así que un abrazo cariñoso yo de acá de Mayoa, sexta región, les mando.